Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Hola familia consciente, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos a todos desde las plataformas digitales de Ser Consciente, desde este podcast que obviamente en esta nueva temporada pues estamos abordando muchos temas súper importantes y sin duda a través de la estación que abre su conciencia, los 4098.7 de FM, también en televisión por SICOM. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque la realidad es que cuando los niños o cuando los hijos viven un proceso de separación de sus padres o están los adultos en un proceso de divorcio, lamentablemente, tristemente, son quienes la mayoría de veces sufren las consecuencias. Así que por eso hoy tengo el privilegio de entrevistar a una gran amiga y abogada y una mujer súper empoderada, maravillosa y guapísima, Graciela Figueroa, quien se une a la familia de Ser Consciente. Gracias, amiga, por estar aquí. No, gracias a ti y a todo tu auditorio, por supuesto, es un honor estar contigo y compartir este espacio tan importante. Oye, y el tema que pareciera moda, ¿no? Hemos visto marchas, hemos visto cierres viales, hemos visto campañas en redes sociales, incluso entre papá, mamá, que ya hacen público una situación donde los hijos pues tristemente son los que quedan ahí en medio del show mediático. Sí. Y no se logra poner de acuerdo. Digo, cada historia es distinta, pero la realidad es que los niños son quienes sufren cuando el proceso no está en paz. Digamos, no hay un convenio, no hay algo consensado, simplemente gritos, sombrerazos y a ver quién paga más y a ver quién le quita más. Entonces, tú como abogada, primero, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que se está dando ahorita? No sé si, de verdad que no sé si es moda, no sé qué está pasando, pero ya es más visible. ¿Y cómo hacerle para que los papás tengamos esta conciencia de no involucrar a los pequeños y esta madurez, ¿no? Sobre todo. Sí, fíjate que desafortunadamente, como bien lo dices, pues los pequeños son los que llevan la mayor carga emocional, hombres y mujeres, ¿no? Realmente creo que, como bien lo dices también, se está visibilizando en estos tiempos, pues el tema de que las niñez, tienen que tomar también cartas en el asunto de una manera, pues muy adelantada para ellos, ¿no? Porque les toca ser maduramente un poco más adelantado a lo que les toca vivir, ¿no? Y entonces, pues bueno, ellos asumen la separación de los padres con las consecuencias de ambos, ¿no? Cuando tanto papá como mamá son o no tienen la madurez para decir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero además, imagínate, en el acceso a la justicia, ellos se topan con un Estado de Derecho todavía que los revictimiza o las revictimiza como pequeños y que no entienden la postura de la niñez. ¿A quién le toca ejercer el derecho de la patria potestad? Que es muy diferente a la guarda y custodia. La patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones, pero que además es un derecho de la niñez, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, es el derecho del hombre o de la mujer la patria potestad. No, no es cierto. La patria potestad es un derecho que tiene el menor o la menor y que ejerce, por supuesto, los padres, ¿no? En este caso, pues la patria potestad también puede ser trasladada mediante juicio a una persona diversa que no sean los padres. Es decir, cuando ese conjunto de derechos y obligaciones que es la patria potestad no la pueden ejercer los padres, pues entonces la ejerce alguien más. Sin embargo, ahí considero que el Estado de Derecho, las instituciones, tienen el deber de salvaguardar a la niñez por encima de una litis que tuviera el papá o la mamá, ¿no? Porque en un juicio de divorcio lo que se derime inicialmente entre un cónyuge o una cónyuge, pues son temas personales que atañen directamente a terceros, que en este caso pues son los niños, ¿no? Y las niñas. Entonces, tenemos una ley que es la vida libre de violencia también para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque son los que sufren muchísimo en una etapa como la que tú bien mencionas. Entonces, pues hay que tener mucho corazón, mucha sensibilidad para poder asumir también como propios en la sociedad el tema de la niñez. Oye, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo,
ha habido casos muy mediáticos, ¿no? Donde el juez dictaminó la patria potestad para el papá y entonces la mamá no está de acuerdo y hace toda una revolución mediática y demás. Pero mi pregunta es, ¿los hijos a qué edad ya pueden opinar? O sea, porque me imagino que los juicios orales o tal vez involucran ya en alguna entrevista a los hijos. Si ya son a lo mejor conscientes, no sé, 6, 7, 8 años, pueden dialogar, pueden dar su postura, los pueden involucrar y se puede cambiar este dictamen o no. Sí, claro. Incluso voy a hacer dos menciones, ¿no? Porque, bueno, la ley dice que en todo tiempo se escuchará al menor. Y en todo tiempo es en todo tiempo, ¿no? Y así como los jueces en un caso de mujer debe de juzgar con perspectiva de género, máxime aún cuando se trata de un menor o de una menor, ¿no? ¿A dónde está seguro o segura esa menor? Te repito, la patria potestad, que no es lo mismo que la guarda y custodia, puede incluso ser revocado al padre o a la madre y entregársele a alguien diferente. Es decir, es el caso de la adopción, ¿no? Cuando hay incluso hay niños que son separados del hogar donde nacen porque pues viven en un entorno no sano, no propicio, no adecuado, y entonces mediante juicio le es dada la patria potestad, ese conjunto de derechos y obligaciones a una persona diversa. Es decir, no siempre la patria potestad la debe de ejercer el padre o la madre, debe de ser quien mejor sea para el niño. Sí, claro, ¿no? Entonces, pues bueno, en este sentido, cuando además mediáticamente ya existe un síntoma de peligro, no, el juez está obligado, además, o la juez está obligado a velar por el interés superior del menor o de la menor. Y cuando desatiendes esa situación, pues evidentemente existen otros órganos que deben de poner a salvo, ¿no? A la menor o al menor. Entonces, en materia familiar, las sentencias no adquieren el carácter de cosa juzgada. Es decir, mediante las circunstancias o la variación de las circunstancias, la madre o el padre pueden promover la guarda y custodia de los menores, según el caso. Es decir, en este momento tú me puedes ganar a mí como mamá la guarda y custodia del menor. Sin embargo, eso no me evita a mí que después la circunstancia cambie contigo y yo pueda promover nuevamente la guarda y custodia ante el tribunal, por supuesto, familiar que conozca del asunto, ¿no? Ahora, todos esos procesos son largos, ¿no? O sea, se hablan de años, literal, para una sentencia, y es un desgaste emocional, mental, económico, de todo tipo. Y yo creo que lo más sano, digo, en un mundo de caramelo que ojalá existiera, ¿verdad? Que todas las personas cuando pasáramos por un proceso de separación, lográramos tener esta conciencia y los acuerdos establecidos, porque a pesar de que terminemos a lo mejor con un sentimiento y la boca amarga, recuerden que cada uno eligió a su pareja. Entonces, está terrible llegar al juzgado ante un juez, bueno, al tribunal, donde te desarmas y además dices, con esta persona me casé y hoy nos estamos agarrando al chongo. Qué feo, o sea, de verdad hay que pensarlo muchas veces, ¿no? Y además, imagínate, bien dices tú, nosotros elegimos a la pareja, pero los niños no eligieron a los papás. Y están viviendo una situación de rebote de nada, ¿no? En un tema totalmente ajeno, pero que sí les atañe. Ellos ya están cargando con ese super paquetote. Y entonces, sociedad, padres y las instituciones que conforman el Estado de Derecho, tenemos que fijarnos en la perspectiva desde donde lo ven los niños, desde donde están los menores, ¿no? Y salvaguardar esa integridad, porque es cierto, ¿no? Ellos son, y ellas, pues los que a la larga van a asumir las consecuencias de ese tejido social descompuesto, ¿no? De ese núcleo familiar que ya no existe, ¿no? De esa pareja que se separó y que están cargando ellos, exclusivamente ellos y ellas, con la carga emocional, con las consecuencias jurídicas y con las consecuencias sociales que derivan de esa separación. Oye, ¿no te ha tocado? Bueno, me imagino que sí, muchas veces, cuando ya mejor te cansas y dices, ay, ya la fregada, que se quede, que no me dé nada,
O sea, porque ya es tanta el dolor que tiene el hombre o la mujer, porque no es exclusivo ni de hombres ni de mujeres, que ya los clientes dicen, gracias por participar, veré cómo le hago, pero estoy agotada, estoy agotado. Pues sí, pero no puedes renunciar a lo que no es tuyo. Es decir, ese dinero que tú estás peleando en un tribunal para los alimentos de tu hija o de tu hijo, los peleas tú porque los niños y las niñas no tienen capacidad de ejercicio, tienen capacidad de goce, son suyos esos derechos, pero no los pueden hacer valer ante el tribunal. Entonces los hace valer mamá o papá según el caso, ¿no? Y cuando tú dices, no, ya no quiero que me des nada, no, corrección, no es para ti, es para el niño, para la niña, es su lana, ¿no? Tú no puedes renunciar a un derecho que no es tuyo. Entonces, tienes además la obligación de satisfacer esa necesidad de tu menor y tienes que hacer válidos los derechos que le asisten según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de Puebla y las leyes que de ellas emanan, ¿no? Oye, muchas veces el orgullo, ¿no? Yo me río porque me acuerdo en esos entonces cuando platicábamos y yo, no, ya, estoy cansada porque pasé un proceso semejante y me regañaba. Digo, la ventaja de ser amigas es que te coachea, pero también te despierta, ¿no? Sí, claro. Y gracias a eso, y te lo agradezco de verdad públicamente, incluso a coach mental, o sea, en un proceso de decir, a ver, no, mi reina, tú no estás pidiendo para ti, Claro. deja tu orgullo a un lado, pero es muy importante cómo vamos creciendo con programaciones, ¿no? Y sobre todo las mujeres, Claro. que trabajes o no, o vives en una sociedad donde a lo mejor te agotas también y te dicen, ay, ya, ¿para qué? No le pidas, tú puedes, tú eres una súper mujer y eres súper fregona, entonces Dios te va a bendecir y entonces tú no te desgastes. Y de pronto si entras como en conflicto, digo, yo lo viví, ¿no? Y era así Sí. como, ya, la fregada, voy a botar todo. Y después decía, no, pero pues, también es parte de lo justo, de mi hija, Claro, de por lo supuesto. que se merece, lo que sea, ¿no? Es de ella, Lo que ¿no? sea la cantidad. Pero, ajá, o sea, ¿y cómo cambiar este chip de verdad? Cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque involucras emociones, sentimiento, el orgullo, el ego, todo. Y dices, pues sí voy a poder, pero va más allá de eso. Y en terapia, te comento que trabajé más allá de la parte de lo legal, el tema de merecer. O sea, no estamos muchas personas, por circunstancias de la vida, como que te cuesta trabajo pedir y merecer. Entonces va más allá, o sea, es pedir, no para ti, y para también enseñarle a las futuras generaciones que se merecen, que deben pedir y que deben estar así, miren, con los brazos y las manitas abiertas para recibir. Así es. Pero qué fuerte es darte cuenta de eso. Digo, yo se los comparto porque pues tú ya me conoces y viviste mi historia, pero además hay un proceso de años de trabajar terapias y demás para romper patrones, para Sí, lograr claro. un futuro mejor, para hacer una mejor versión tuya, mentalmente, lo que quieras. Pero qué importante es que aprendas a recibir, a pedir y sobre todo a hacer valer la ley también. Claro, y el derecho, el interés superior de los menores, porque en este caso, nosotras como mujeres le tenemos que decir a los pequeñitos y a las pequeñitas, a ver, esto que yo estoy pidiendo en el tribunal es tuyo, ¿eh? Yo te represento ante el tribunal porque tú todavía no tienes, según la ley, la posibilidad de exigirlo, ¿no? Por eso yo te represento ante el tribunal, pero lo que yo estoy pidiendo ante el tribunal, es tuyo. Y entonces el juez también tiene que entender, o la jueza tiene que entender, que en ese momento quien está pidiéndole se le restituyan sus derechos es un menor o una menor. Imagínate, ¿no? Qué importante que tengas esa visión como tu programa, ¿no? De ser consciente quién me lo está pidiendo en este escritorio, ¿no? O sea, el sistema patriarcal no solamente es social, ¿eh? El sistema patriarcal también es judicial, ¿no? Y entonces dice el juez o la jueza, ay, es que esta señora está loca, ¿no? O esta persona está mal, porque el inocente aquel está mejor, el niño, la niña. Desde que tienes una presunción de que un menor está sufriendo porque no le dan el dinero que le corresponde para ser alimentado, imagínate, ¿no? Como tú bien dices, los revictimizan desde el tiempo en que tardan en conceder una pensión provisional, ¿no? Te tardan 3 meses. ¿Qué comió el inocente niño, no? Y el juez, pues es que tenemos mucha carga, o la jueza, pues es que tenemos mucha carga, pero el niño no ha comido, ¿no? Entonces, debes de ser consciente y debes además de ser garantista. Esa es obligación de los jueces. Esa es la obligación que tiene
el tribunal, ¿no? El poder judicial a través de quienes imparten justicia, ¿no? Entonces, imagínate que tardan 6 meses en asignarle una pensión a un pequeñito o a una pequeñita. Pobrecito niño, pobrecita niña, ¿no? Dicen, no, bueno, ya se están haciendo ellos una dinámica en su cabeza de que no se merecen que les restituyan, que le están pidiendo el favor al papá, ¿no? Que la pobre mamá, pues por más que quiera, no va a poderles dar, ¿no? Lo que se merecen. Y entonces socialmente viene también un detrimento para ellos, porque entonces en la escuela, ¿a qué se enfrentan, no? Oye, tu papá no te quiere dar, oye, tu mamá le está diciendo de cosas a tu papá, y si se hace mediático como tú Ay, no. dices, imagínate No. por pues sí, por la Desesperación. descarga, ¿no? De emociones, imagínate que experimenta la niñez, ¿no? Con todo eso que los adultos es dificilísimo digerir, ahora imagínate en ellos, ¿no? No, y sabes ahora con las redes sociales que todo es tan fácil, que todo es tan público. Claro. Digo, de verdad, piénsalo 2 veces, porque a veces esta euforia, el enojo, la desesperación, ¿no? Como mamá o como papá, porque regreso al mismo tema. No es exclusivo del hombre, no es exclusivo de la mujer, pero no pensamos en las consecuencias. O sea, Claro. hay que ir un paso adelante. A veces en esta euforia te pasas a traer a los niños. Y es más, esto de la famosa violencia vicaria, Por supuesto. claro que de pronto hasta inconscientemente lo haces, porque estás tan enojada o enojado que empiezas a despotricar contra el otro, ¿no? Y entonces los pobres niños así, pero es que mi mamá dice, es que mi papá dice, y tú eres, y entonces dices, ¿qué estoy haciendo, no? Claro. ¿Qué culpa tienen las criaturas? Uno dice, uno como sea, pero la criatura, ¿qué culpa? No, y es cierto, ¿no? O sea, sí es cierto, porque en tu comentario anterior sí dijiste, nosotros elegimos al cónyuge, pero el niño no escogió a los papás y está viviendo esa sinergia pues fuera de todo su alcance, tanto de su alcance emocional como de su alcance de entendimiento. Y es imposible decirle por qué su papá no le quiere dar dinero o por qué la mamá, porque también a veces sí toca que es la mamá la que no da el dinero, pero son excepciones, ¿no? Y de repente también explicarle al menor por qué el juez o la jueza no lo coloca en esa situación tan pues imposible de comprender, tan inalcanzable para su entendimiento y además socialmente por qué él está siendo revictimizado o ella está siendo revictimizada porque le dicen, no, pues tus papás tienen un cuento de nunca acabar y además a ti no te dan dinero y además tú eres hijo de divorciados y es un conjunto de muchos sentimientos en los que los niños y las niñas deberían de tener el máximo apoyo, no solo de parte de las instituciones, no solo de parte de los papás que se están separando, sino de parte de la sociedad, a donde sea más sencillo para ellos entender qué es lo que están pasando en estos momentos. Oye, pero ¿sabes qué pasa, Graciela? Que creo que muchas personas les da pena Claro. comentarlo. Entonces, en lugar de hacerlo normal o decir, pues no funcionó, no nos llevamos bien o hubo algún tema y decidimos conscientemente separarnos por las buenas o como sea, lo callan. Entonces lo guardan por este estatus social del qué dirán y se pasan a traer a todos. Y sobre todo en casa, no es como este Claro. secreto a voces de, oigan, no, pero fíjense, ¿para qué van a pensar? Ya me divorcié, ya no sé qué. Y entonces, al hacerlo, digamos, un secreto, pues el proceso no lo hacen tan normal o natural y los mismos niños no saben ni qué está pasando. O sea, si es mi papá, se está quedando en casa y yo conozco muchos casos donde se están divorciando, están en este proceso, pero quieren fingir que todo está bien con los niños, entonces los niños ven que están los papás de buenas y de pronto de malas y de pronto duermen juntos y de pronto cada quien en su cuarto y entonces es como, ¿qué está pasando, no? Claro. Yo creo que lo más sano es hablar con la verdad. No tenemos la varita mágica aquí, pero sí por lo menos los niños y los jóvenes y los adolescentes se dan cuenta. Por supuesto. Se dan cuenta y los pasamos a traer, insisto, hay que platicarlo, hay que mencionarlo, hay que verlo algo pues no, natural, o sea, como dicen, más vale decir la verdad que mentir. No, es que la verdad siempre debe de ser ante todo, pero no generar esa confusión porque efectivamente entonces el adaptarse a esta nueva realidad le toma más tiempo a los pequeñitos porque fingimos los adultos que todo está bien, que nada pasa y entonces para su capacidad de comprensión pues es algo que todavía cuesta más trabajo digerir y es a donde viene un proceso de rompimiento con ellos mismos porque no entienden si estoy, no estoy, por qué el rechazo de mi mamá, por qué el rechazo de mi papá, por qué el rechazo social, ¿no? Y entonces
cuando llegan a los tribunales, ellos, porque van a llegar, ¿verdad? Les toca también vivir esa etapa, llegan confundidos, no saben quién les está diciendo la verdad, se sienten criminalizados porque estar en un juzgado siempre es muy difícil. Si para nosotros los adultos es algo realmente muy difícil de comprender, para la niñez todavía aún más. Y si no están listos para hacerlo, pues imagínate, es ahí donde el Estado de Derecho, las instituciones tienen que entender que tienen a una personita que debe de ser atendido en todo tiempo, que debe de ser ayudado o ayudada a pasar por esa situación tan difícil y entonces pues absorberlos, ¿no? Y decirle, bueno, mira, ya mamá y papá no están juntos, pero se te va a dar a ti absolutamente todo el apoyo, que se sientan protegidos y que se sientan incorporados en un núcleo social que deviene de una situación totalmente ajena a ellos, que no fue decisión de ellos estar en ese momento, pero tenemos que tener esa capacidad también nosotros de comprensión de que de nosotros depende la seguridad de la niñez, socialmente, profesionalmente y familiarmente. Todos los que están inmersos en una familia que está pasando desafortunadamente por un proceso de divorcio de alguno de los integrantes, debe de cubrir a quienes son los más pequeñitos y que están siendo afectados por esa determinación ajena a su decisión de ellos. Oye, ¿y qué le dirías a todas las mamás y papás que, insisto, a veces se desgastan, se tocan el orgullo y todo y dejan el proceso, pues todo lo avanzado, poco tiempo, mucho tiempo, dicen ya, a la fregada? ¿Qué les dirías? Esto quiero que quede bien claro, porque a veces cometemos errores que con los años te arrepientes. Y te lo digo yo, y se los digo yo, que para llegar al juicio y al tribunal me tardé 8 años. Dios. Y tú lo sabes. Sí, claro. Y si por alguien sí, lo hizo claro. fue por esta mujer que estaba duro y dale. O sea, no, porque yo puedo. No, ni más. O sea, esto es un tema de tu Claro. Y les comparto, o sea, yo me llevo excelentemente con el papá de mi hija. Somos amigos. Pero en un tema legal te sale el enemigo que al final cuesta trabajo, ¿no? Razonarlo y pensar que no es para ti, es para los hijos y demás. Y te topas tristemente con leyes, y tú lo sabes mejor que nadie, que a veces aunque los jueces te quieran apoyar y echar la mano, pues hay candados, ¿no? El tema de con cuánto estás dado de alta en la empresa, el cuánto, si declaras, no declaras y demás. Y a veces es agotador, o sea, sí, ya desistes. Pero ¿qué les dirías a todas ellas? Que no desistan. No, claro, por supuesto, porque nosotras tenemos, inicialmente nosotras las mujeres tenemos el deber fundado de luchar por que tengan los derechos nuestros pequeños, ¿no? Y además, sí quiero decirte que en el tema familiar, puedes acreditar la solvencia, no necesariamente por lo que declaran, ¿eh? Existen los testigos, ¿no? Y entonces yo te acredito cuánto ganas y te acredito tu vida, incluso por las redes sociales, ¿no? Hay mitos, ¿no? Que se deben de ir sorteando porque en materia familiar no hay formalidades, ¿eh? Ojo, no es derecho civil, es derecho familiar y lo que se debe de proteger en todo tiempo es el bien integral de la familia, ¿no? Entonces, no es cierto, no hay formalidad en el derecho familiar. Entonces, tú puedes comprobar cuánto gana, a qué hora, cómo, por qué, porque incluso hay una ley de profesiones a donde te dice cuánto gana desde una persona que se dedica a la albañilería, a la carpintería, ¿no? Incluso, pues hay fraude de acreedores cuando tú pones tus bienes a nombre de tus tíos, de tus papás, ¿no? Y si tú lo logras comprobar, pues hay un fraude de acreedores. Nada más debes de hacerte de una excelente asesoría jurídica, ¿no? De una persona que conozca el derecho familiar a fondo y, por supuesto, tocar las fibras más sensibles, ¿no? De quien está juzgando. Pero desde el momento en el que tú tienes la responsabilidad de exigir en el tribunal los derechos de un pequeñito, de una pequeñita, debes hacerlo hasta el final. No son tuyos los derechos. Y tal vez lo que sí estaría padre, por ejemplo, en tu caso, que te llevas excelentemente bien con el papá de tu hija, decirle, quiero decirte que lo que yo te estoy pidiendo en el tribunal, si bien es cierto, el nombre que aparece ahí es el mío, también adelantito dice, por mi propio derecho, si es el caso, o en representación de mi menor hija. Que sepa o que entienda tu excónyuge, tu expareja,
que no estás pidiéndole por ti, ¿no? Sino estás pidiendo por tu menor hija, ¿no? Y entonces ellos o ellas empiezan a entender diferente esta situación. Y es ahí a donde nosotros nos hacemos, pues, de más valentía para luchar por nuestros hijos. Y también entender que no vas a luchar por ti, porque sí, cuando tú tienes equivocado el tema y dices, era para mí el dinero, no, bueno, pues la lucha va a llegar hasta donde tú decidas, pero cuando dices, es el dinero de mi hija, son los alimentos de mi hija, es la salud de mi hija, es la escuela de mi hija, ese dinero que él se está gastando en otro lado es de mi menor hija, entonces cambia la escena, ¿no? Y te vuelves consciente de qué es lo que estás peleando. Y entonces cada quien tener bien definidos los roles que estás haciendo en un procedimiento judicial. Y sí de vez en cuando entrar y hablar con el juez o la jueza que esté juzgando o que tenga bajo su encargo ese procedimiento y decirle, jueza, no se lo estoy pidiendo yo, ¿no? Es de mi hija, es de mi menor hija. Y en ese sentido, yo le vengo a decir que mientras el papá está subido en un parapente, pues mi hija no tiene para pagar la colegiatura, ejemplo, ¿no? Entonces, creo que concientizar también a las autoridades, concientizar a quien tenga bajo su custodia este rubro, pues entonces volverá más fácil y más accesible a los menores a la justicia, porque se trata de que los menores accedan de una manera muy sencilla a la justicia. Oye, pero ¿no crees que también hace falta personal? O yo creo que ya nos están rebasando los casos, porque te dan la audiencia y demás, y entonces se prolonga y de pronto pasa medio año para... Claro. O sea, es una locura. Y por eso los juicios o este proceso legal es tan tardado. Porque no Por es como eso que digo. mañana ya te van a atender, llego con mi hojita y así de la ficha, ¿no? O sea, sí es un proceso de años. Y yo creo que en el camino pues se cansan. Y entonces empieza Ajá. la lucha de a ver quién aguanta más. Yo debo confesar que sí me cansé un poquito y ya no quise seguir hasta donde firmé un convenio que me dio ahí algo que quise y lo que ustedes quieran. Tal vez no fue lo que yo hubiera deseado, pero lo agradezco. Y también acepto que me desgasté. Pero hay quienes no quieren ni siquiera estos convenios. O sea, no quieren pasar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. O sea, todo lo queremos rápido. Y el tema legal es lento. Y como está la situación en México, por esto que te decía, yo creo que hace falta personal, no sé cómo tú lo veas en la parte profesional, pero sí es, o sea, son como búlgaros, o sea, hay divorcios a cada rato y entonces hay juicios y entonces hay convenios y entonces no hay tiempo, no hay juzgados o están saturados. ¿Qué crees que esté pasando? Pues que de alguna manera sí, a veces no se alcanza a abastecer justicia con el personal que existe, pero sí creo también que de repente te lo hacen adrede, ¿no? Así como para que efectivamente te canses y digas, no, pues ya, ¿no? Entonces, van retrasando el procedimiento. Algunos lo hacen de manera dolosa, algunos no, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? Rebasa. La situación actual de la familia en México no es la más próspera ni es la más óptima, ¿no? Porque no encuentra uno acceso a la justicia. Y no estamos hablando exclusivamente de los niños también, los hombres, también las mujeres que están en una litis familiar, no encuentran el acceso a la justicia tan rápido. Pero creo que también intervenimos mucho la sociedad, ¿no? Porque vamos minimizando lo que sucede en una familia al grado tal que deja de importar incluso, ¿no? Socialmente lo que esté aconteciendo con una familia o con otra. Escuchas, por ejemplo, al lado que se está peleando alguien de una familia y tú estás oyendo y no te metas, ¿no? Cuando antes se tomaba el teléfono por lo menos, bueno, antes era de disquito, ¿no? Y por favor, policía, aquí hay un griterío, porque si no pides una llamada de auxilio, que alguien venga a atender esos gritos que no son normales, pues al ratito lo que vas a encontrar es una muerta o un muerto, ¿no? Entonces, hoy ya la sociedad dice, déjalos, ¿no? O sea, es la apatía también social. Sí, pero también está la otra cara de la moneda donde tú quieres ayudar y como ya lo normalizan es como, no, es como pégame pero no me dejes. Y Sí, entonces también. tú te quedas como, ¿qué? ¿Necesitas ayuda? ¿En qué te puedo ayudar? O te metes y al otro día ya están empiernados y felizmente regresando. Entonces, híjole, sí es complicado. Porque a veces, a mí me ha pasado que te metes, involucras, no sé qué, te crees la Salvador, el Salvador.
Y después, ¿y todo para qué? Diré intocable. Claro. Regresan, quedas mal, y entonces no es que sea apatía, es que dices, híjole, el concepto del amor, que nos desviamos un poquito del tema, pero ahí es distinto para cada uno. A lo mejor amar para unos es aceptar y a lo mejor para otros es hablarle al 911 luego, ¿no? Claro, por el rompimiento del tejido social, porque hoy normalizamos, hablo en un contexto general, lo que antes te causaba espanto, Sí. ¿no? O sea, hoy incluso ves estadísticas de muertos, de muertas y dices, bueno, pues ya es pan con lo mismo. Antes era espantoso escuchar una cifra, ¿no? Entonces, socialmente hoy necesitamos deconstruirnos socialmente para que la familia vuelva a ser ese lugar seguro a donde todo mundo quiere estar siempre, pero con el entendido de qué rol juego yo en este núcleo familiar. Porque también si no tenemos claro qué núcleo juego, pues vienen y devienen un montón de situaciones como estas, ¿no? Porque si el niño no sabe o la niña no sabe qué es lo que tiene derecho a exigir, si la esposa, la concubina, no sabe qué es lo que tiene derecho a exigir, pues vienen muchísimas cosas de rebote que pueden terminar en cosas todavía fatales, ¿no? Y entonces hasta el hombre tiene que entender cuál es el rol que está jugando dentro de esa familia y la familia qué rol está jugando en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, en ese contexto, creo que es más sencillo también conocer a qué institución debes de acudir socialmente, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo tengo derecho a esto, a esto, a esto, a esto, porque socialmente me acepto y familiarmente también sé qué rol estoy jugando. Entonces, tengo derecho de ir acá, tengo derecho de ir acá y tengo derecho de exigir esto, porque si tú no estás consciente de qué es lo que tienes que exigir, de cuáles son tus derechos y que te tienen que ser restituidos en una separación o en la pérdida de tu familia, porque tú pierdes incluso tu familia no solamente por decisión propia, sino pues a lo mejor en el COVID que te hayas quedado sin familia. Y si no sabes tú como niño, como niña, Claro. qué derecho tienes, pues entonces se vuelve todavía más complicada tu participación social y de ahí pueden venir casos extremadamente violentos porque al no sentirte parte de ese núcleo social, puedes convertirte incluso en una persona que tiende a la delincuencia, ¿no? Entonces es muy, creo que complejo el hecho de entender cómo podemos ayudar nosotros socialmente a la niñez, a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, para que sean parte social importante y sean ese núcleo social que necesitamos nosotros para que evolucionemos socialmente, para que evolucionemos como sociedad, pero sobre todo para que evolucionemos como familia y podamos entender a la familia como el factor de protección, como el factor que nos ayuda siempre a entender qué es lo que tenemos que ser nosotros en un futuro. Y hablarlo. O sea, Claro. yo digo que para mí la comunicación es todo, por eso soy comunicóloga, pero no mentir, o sea, hablarles a tus hijos con la verdad. Claro. No meter a Disneylandia en un proceso donde la realidad es que no está haciendo el proceso tan dulce, porque ellos se dan cuenta y nos los pasamos a traer horrible y la verdad es que van creciendo y ellos mismos van a tomar sus decisiones, ¿no? Yo te agradezco, no te reprocharán, ya es parte de... Pero finalmente creo que estás rompiendo con patrones, estás enseñándoles a pedir, estás enseñándoles a hablar, a escuchar, a que puedan incluso hasta interrogarse, ¿no? Así como, híjole, es complejo. Y yo creo que como papás nunca quieres vivir ese proceso y mucho menos que los niños estén de por medio. Pero si lo haces con mentiras o tratando de endulzar el proceso, a De la larga va a taparlo. ser contraproducente. Y ahí cuando nosotros nos separemos de nuestra familia, hablar con el menor, como tú dices, es que la verdad ante todo, siempre debe de ir la verdad y decirle, tratarlo como familia y decirle, mira, en estos momentos nosotros hemos decidido separarnos, ¿no? Pero platicarlo con él y entender que ellos deben de ser partícipe de esa determinación, porque si los excluimos desde Claro, ahí, claro. imagínate qué difícil para ellos comprender algo en lo que no participaron, en el que no fueron escuchados. Es que yo creo que desde la decisión de la separación, los niños y las niñas tienen que ser escuchados. Desde ese momento, ¿tú qué opinas, no? ¿Con quién te vas? ¿No? ¿Sabes? Desde ahí. Y sobre todo, por ejemplo, el tema de endulzarlo y de pronto desaparece el papá, ¿no? Porque cuántas familias no
se pelean en una noche muy ruda, lárgate, vete de la casa. Ok, se va de la casa. Y entonces, ¿qué le dices al niño? Se fue a trabajar y todavía no regresa. Y pasan 2 semanas y sigue trabajando. Algo no es normal, ¿no? Claro. O sea, pues mi papá prefiere el trabajo que a mí. Claro. No me quiere. Entonces, mamá, mi papá no me quiere porque está trabajando y prefiere trabajar que estar en casa. Claro. Y se empieza a hacer, como dicen, la bola de nieve, una mentira saca otra y entonces cuando ves no puedes controlarlo. De verdad que yo agradezco mucho el ser una persona medio consciente, pero lo intento hacerlo, porque siempre he tratado de escuchar, o sea, lo más que puedo a mis hijos. Y mi hija, tú la conoces, que Sí, es claro. toda oídos y habla por los codos como su madre, siempre la he involucrado en toma de decisiones, ¿no? Y muchos dirán, pero, oye, es que tú eres el adulto, tú decides, tú no sé qué. Pero hay veces que estas decisiones también los afectamos. Y me acuerdo perfecto ahorita que lo dijiste, un fin de semana, ¿no? De, te toca a tu papá. Me dijo, ¿y a mí quién me preguntó? Claro. Yo hoy no me quiero ir. Y yo así de, ¿qué crees? Hoy vamos a hacer tarde de chicas. Claro. Porque es fuerte, o sea, también para el papá de pronto decir, hoy no me quiero ir contigo, es como, pero es parte de. Por supuesto. O sea, es parte de, y se los dejo de tarea a hombres y mujeres. Se construyen las relaciones, tanto de amistad como de familia y como de pareja. Y los hijos son los jueces más importantes que cuando crecen te van a decir, mami, pues sorry, pero pues, no me hacías caso. Estabas con el teléfono, no, papá, te la habías trabajando. Cuando yo quería ir al cine, pues me decías que no, o me dabas el dinero, ¿no? Son tantas cosas que deberíamos de reflexionar antes de llegar al tribunal, antes de agarrarnos al chongo, o sea, pensar un poco más allá de qué estamos dejando como huella como papá y los recuerdos que estamos generando como papá o mamá. Y es bien complicado, es bien complicado. Las decisiones a veces nos dolerán, pero creo que en el camino pues hay que asesorarnos muy bien, como tú lo dices, no hay que dejar al Dios dirá y Diosito sí, los que somos creyentes confiamos mucho en Dios, pero Dios dice ayúdame que yo te ayudaré, ¿no? O sea, es como muévete. No esperemos que la solución nos llegue del cielo si no estamos buscando un abogado, si no estoy asesorada legalmente bien. O sea, hay que movernos. Y por eso te digo, ¿cómo poder decirle a las mujeres, a los hombres que están en un proceso así, que tengan las herramientas adecuadas? A veces pensamos que todo es caro, ¿no? O el dinero y demás, cuando necesitamos saber de las instancias a las que podemos acudir. Hay abogados que pues obviamente son gratis, ¿no? Claro. De alguna forma. ¿Cómo poder guiarlos desde cero, cuando no saben ni a dónde ir? Pues primeramente sí saber que existen las instituciones y que el Poder Judicial, hablando del Estado de Puebla, pues brinda también, ¿no? El acompañamiento desde la Defensoría Pública para que también los puedan guiar y representar en los asuntos de índole familiar. Pero me parece que puedo abonarles desde mi perspectiva profesional y además personal que los niños, como lo dice la ley, se escuchan en todo tiempo. Que si ya tomamos la determinación de que mamá y papá ya no funcionamos juntos, desde ese momento también se escucha a los menores porque no les notifiquen que ya hay un pleito entre nosotros, los papás, cuando ya llegó al juzgado, sino que ya está entendiendo desde el momento mismo en el que se toma la decisión que nosotros mismos no lo estamos excluyendo o no la estamos excluyendo. Y que como tú lo haces, ¿verdad?, sea una decisión de los 3 o de los 4 o de los 5, no sé cuántos integremos una familia, pero sí se debe de tomar también la determinación de la separación con todos los que integramos esa familia. Eso es muy importante para que el pequeñito, la pequeñita, el propio adolescente no se sienta excluido, no diga que ese no es un tema en el que no se le pidió opinión y que también escuchemos, por mucho que sea difícil para nosotros, escuchar con quienes se quieren quedar nuestros hijos o nuestras hijas, ¿no? Que si también dicen, es que en estos momentos no me siento apta para estar contigo, mamá, también lo entendamos, ¿no? Pero que sea una determinación a donde, repito, no se sientan excluidos. Y creo, desde mi perspectiva personal, que eso facilitará, si es que se puede decir de alguna manera, el entendimiento de esa niñez cuando llegue al tribunal. Ya va él o ella ir más consciente de qué es en lo que está participando en ese momento, ¿no? Y considero también que debemos de darle las herramientas a nuestros hijos, papá y mamá, entender cuál es tu obligación, papá, y cuál es tu obligación, mamá.
Yo, mamá, te represento casi siempre en un juicio ante las instancias familiares, pero no porque sea para mí ese alimento, ¿no? Sino es porque en esos momentos no tiene la capacidad de ejercicio el menor que los necesita o de quien se está ejerciendo ese derecho. Y tu papá entender que es para ese menor o para esa menor ese dinero y no para la mamá, ¿no? Y fungir todos de una manera, pues desde una sinergia un poco más fácil para que se pueda hacer todavía menos doloroso ese rompimiento. Fíjate que todo el mundo dice, no para la mamá. Y yo me he puesto a debatir con mis amigos, con mujeres y demás, porque la maternidad en serio la deberían de pagar. O sea, es en serio, debería de haber una ley donde diga, si eres mamá lo decidiste y todo, pero es una carga. No, si te indemnizan cuando O eres, sea, por ejemplo, concubina y estuviste tantos años exclusivamente nada más al servicio de la familia, sí te no, pero yo indemnizan. digo, aunque trabajes y demás, y o sea, porque es algo utópico, ¿no? Yo digo, ojalá en algún momento como en Europa y así te llegue tu cheque de, pues eres mamá, ¿no? Te echamos la mano. Ah, bueno, es que Europa es primer Sí, mundo, ¿no? pero amiga, es en serio, el trabajo de ser madre, el berrinche, el aguantar la emoción, los días bonitos, los difíciles, Sí, ya claro. sabes, van creciendo, la adolescencia y demás, tú dices, híjole, y pues yo me lo estoy chutando, que es parte de mi amor y lo que tú quieras, y esta parte bonita, hermosa, porque por supuesto que viene integrado en la maternidad, Sí, claro. con todo respeto a los hombres, aunque vivan y estén juntos, no se la chutan. O sea, el desgaste emocional siempre lo va a tener más la mujer. Y no Sí. soy feminista ni activista ni mucho menos, simplemente soy mamá y sé lo que estoy viviendo y lo que muchas amigas viven por todo lo que dicen, ¿no? Y Sí. entonces digo, hasta una ayuda sí se debería de pagar porque eres mamá, tú ya sabes. Y además porque las asesoras, Y ¿no? además sí, sí, o sea, claro. pero bueno, a lo que voy es el papel de la mujer, tanto como el hombre, hay que reconocerlos, Claro. somos un equipo, las decisiones que se hayan tomado, las circunstancias que hayan sido las realidades para tomar una decisión de separarse, pues no tiene nada que ver con los hijos, hay que pensar en un futuro. A mí me duele mucho ver padres que se han divorciado y que ni siquiera se pueden hablar. O sea, que literal el niño se convierte en mensajero de dile a tu mamá, dile a tu papá, pasa por ti, no me ha pagado, no sé qué. Y entonces el niño está, mamá, papá, dice mi mamá. Dices, oye, no es un buzón de quejas, no es una paloma mensajera, es un hijo de Claro. ambos. Entonces tengan la madurez de los dos a hablar cómo haya sido, si te puso el cuerno, si no te puso el cuerno, si te no, bueno, pero el niño qué culpa, ¿no? Así El niño es. qué culpa. Ojalá todos y todas seamos conscientes de un proceso así, híjole, no llevarnos entre los pies a los hijos. Y esto de la violencia vicaria que parece moda es real. O sea, no hablen mal, no hablemos mal de las personas con las que, voy a decir algo, pero los cogiste, te besuqueaste, te acostaste, tuviste una bendición, como lo hayas querido, tú lo elegiste. Tú lo Claro, elegiste. y ahí está también ya un integrante más de esa familia que fue por decisión de dos y esta personita pues llega sin que haya sido también su decisión. Hay que entender, hay que ser de verdad amorosos, empáticos con nuestros propios hijos. O sea, esa palabra de la empatía conlleva tantas cosas, ¿no? Entonces el ser papás también debe de conllevar una gran responsabilidad y qué mejor que emane del amor, que emane de la responsabilidad, que no te tenga uno que exigir ni mamá ni papá absolutamente nada en ningún tribunal, sino que sea desde tu propia persona, desde tu propia responsabilidad social y familiar, que te hagas cargo de las responsabilidades que te atañen y de cumplir con los derechos que otros tienen por responsabilidad tuya. Claro, siempre pensar en la estabilidad emocional, yo creo que ese sería híjole, la cereza del pastel, que pensemos en ellos, que los escuchemos, que haya diálogo, Claro. porque a veces en este enojo los tomamos como rehenes, ¿no? Y castigos, y Así te es. toca. Pero yo no quiero, pues ni modo, para que sienta lo que es. Y dices, a ver, no son rehenes, no es un castigo, ellos y ellas no tienen la culpa, así que, ojo, mamás, papás, ojalá este programa les sirva a muchas y a muchos que están viviendo o han vivido una situación así, porque siempre hay un momento para cambiar y a lo mejor seguramente este programa les hizo así como piedras en la cabeza y les llegaban las pedradas, pero también es parte de cambiar, o sea, Así es más, es. si ya puedes involucrar a tu hijo, no le has dicho, pues háblale con la verdad, ¿no? O hasta decirle perdón, porque ya te pasé a traer, discúlpame, pero quiero lo mejor para ti. Que sirva este programa, de verdad que está hecho con mucho amor y cariño, para cambiar estos corazones y mentalidades,
para ser un poquito más conscientes. Así que te agradezco mucho, amiga, tu tiempo. Sé que viajaste para estar aquí y bueno, pues que te busquen en las redes sociales porque seguramente va a haber muchas dudas y puedes asesorar a hombres y mujeres. ¿Dónde te pueden encontrar? En mis redes sociales, Graciela Figueroa en todas, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok también, ¿no? Que ahora ya se está volviendo de moda, que lo uso muy poco porque no lo entiendo, pero pueden o no estar de acuerdo con lo que platicamos en estos momentos, pero yo les agradezco infinitamente que me hayas invitado. Para mí sí es un tema muy bonito la familia. Yo vengo de una familia totalmente integrada y que me gustaría mucho compartirles desde mi propia experiencia, pero además como profesionista y como profesional, pues ayudarlos siempre, no solamente en el trámite legal, sino también en la parte de reconstruir ese tejido social y esa familia que desafortunadamente se tuvo que separar, que no necesariamente en la separación se tiene que destruir esa familia. Soy su amiga Graciela Figueroa García y pues quedo a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias, amiga, por invitarme. Gracias, esta es tu casa, bienvenida a Ser Consciente y no olviden que pues familia van a seguir siendo, porque hay un vínculo muy fuerte y sobre todo personitas de por medio, así que no rehenes, sino mucho amor. Yo soy Olivia Barranco y los veo el próximo episodio aquí en el podcast de Ser Consciente. Bye bye. Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar.